gráfico ya le envié a las delegadas para que se distribuya, las diapositivas, porque quiero explicarles este tema de aquí, que debería haber sido de los primeros que debería haber explicado, ¿no? Entonces lo voy a explicar antes de continuar, porque si no vamos a seguir perdiéndonos un poco. ¿Ok? Entonces, ese sistema nervioso entérico que nos permite generar, por ejemplo, peristaltismo, se da a nivel local, donde ya les había comentado, vamos a tener vías aferentes, centros de integración a nivel local y también neuronas eferentes. Entonces, ¿cómo es que se genera? ¿Cómo funciona este sistema nervioso entérico? Primero necesitamos de un estímulo. El estímulo va a ser generado, por ejemplo, por la llegada del alimento. Como vemos aquí, vellosidades, podemos decir que es el intestino. Entonces, significa que ha llegado el alimento, ese bolo alimenticio, a nivel intestinal, lo cual genera una distensión, que es un estímulo, que va a ser captado por mecanorreceptores. Esos mecanorreceptores sabemos que van a enviar la información a través de las vías aferentes. Pero vamos a ver potenciada esa actividad de las vías aferentes. ¿Por qué? Porque también se están activando neuronas secretorias, que son de tipo enteroendocrinas, que liberan sobre todo serotonina. ¿Sí? Entonces se activan las neuronas aferentes. Esas neuronas aferentes aquí a nivel del sistema nervioso entérico se denomina IPAM. ¿Qué significa IPAM? Neuronas aferentes intrínsecas primarias. Eso significa. ¿Sí? IPAM. Entonces, cuando ya hablemos de IPAM, estamos hablando de neuronas aferentes. Estas IPAM van a ser sinapsis con centros integradores. ¿Cuáles son esos centros integradores? Interneuronas. Las interneuronas pueden ser ascendentes o pueden ser descendentes. Son ascendentes cuando van hacia la parte oral y son descendentes cuando van hacia la porción anal o aboral. ¿Okay? Entonces, cuando hace sinapsis la IPAM con las neuronas ascendentes, estas interneuronas van a hacer sinapsis con neuronas eferentes o neuronas motoras ascendentes que liberan sustancias excitatorias, que pueden ser acetilcolina o sustancia P. Acetilcolina o sustancia P. Ahora, la IPAM, habíamos visto que también hace sinapsis con interneuronas descendentes. Estas interneuronas descendentes harán sinapsis con neuronas eferentes o neuronas motoras descendentes que son inhibitorias, las cuales van a liberar neuropéptidos que van a generar relajación, como cuáles. Óxido nítrico, ¿qué más? ATP, ¿qué más? ¿Qué más nos dice? BIP, péptido vasoactivo intestinal y neuropéptido Y. ¿Ok? Entonces, estos neuropéptidos, estas sustancias son las que van a generar la inhibición o relajación. Y esto ocurre al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya contracción en la porción oral, pero al mismo tiempo haya relajación en la porción aboral, lo cual va a permitir que el bolo alimenticio pueda ser propulsado. Entonces, lo que estamos viendo ahí es la explicación de este gráfico, de este dibujo. ¿Sí? Necesitamos que haya contracción, relajación, relajación. ¿Sí? Y eso lo genera este sistema nervioso entérico. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido para sacarlos de cualquier cuestionamiento que tengan? ¿Sí? Desde el principio hasta la parte de IPAM. Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Ok, entonces vuelvo a explicar.
Nuevamente, nos ubicamos en el tracto gastrointestinal, dijimos porque como vemos hay ciudades, intestino. Tiene que haber un estímulo para que se active este sistema nervioso entérico. ¿Cuál es ese estímulo? La presencia del alimento, el cual genera distensión, captado por mecanorreceptores que van a enviar la información a través de las IPAM, ¿sí? Pero también activa a neuronas secretorias, que liberan sobre todo serotonina, que potencian la acción de las IPAM. Y las IPAM, ya sabemos, va a hacer sinapsis a su vez con interneuronas ascendentes y descendentes. Ascendentes para generar contracción y las descendentes para generar relajación y permitir que pueda ser propulsado el bolo alimenticio. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces ya con esto, que es con lo que deberíamos de haber empezado, vamos a seguir nuestra clase. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir así, ahora sí a nuestra diapositiva en la que nos habíamos quedado. Aquí nos habla de motilidad gástrica. La motilidad gástrica es necesaria ¿para qué? Para que el alimento pueda seguir mezclándose y pueda pasar por procesos digestivos. En algunos casos está empezando esos procesos digestivos, en otros es una continuación. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que a nivel de la boca, ¿no?, por medio de la saliva, hay algunos que liberan amilasa, por ejemplo, entonces ya hay una digestión en la boca. Pero la mayoría de las especies comienza recién a nivel del estómago, por el cual vamos a ver que se necesita de motilidad para obtener partículas muy pequeñas, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que el alimento pueda pasar del estómago al intestino, debe tener por lo menos 1 milímetro. Más de 1 milímetro es muy difícil que pueda pasar del estómago al intestino. Entonces necesita que haya una buena motilidad para que finalmente pueda pasar ese alimento y se pueda generar la absorción intestinal. Las fases de la motilidad gástrica son 3. Vamos a ponerlo por aquí, con algunos datos importantes para ustedes. Y escribir todo y ahí volteo para explicar. ¿Sí? Vamos a ver 3 fases que son importantes para la motilidad gástrica. La primera es la relajación receptiva. Significa que la porción del fondo principalmente se va a relajar. ¿Sí? El fondo se va a estar relajando.
¿Cómo ocurre esto? Por un reflejo vago-vagal. ¿Qué es un reflejo vago-vagal? ¿A qué le suena vago-vagal? El nervio vago. Al nervio vago. Acuérdense que el nervio vago es un nervio mixto, es decir, tiene fibras aferentes y eferentes. Entonces significa que va a través de vías aferentes del nervio vago y regresa la respuesta eferente a través del nervio vago. Solamente que con su vía eferente, ¿no? Entonces, este reflejo se va a activar cuando? Justamente por la llegada de ese bolo, que se está acomodando a nivel del bulbo. A través de vías aferentes, el nervio vago va hacia los centros gástricos, hasta el encéfalo, procesa la información, ¿sí? Y la respuesta a través del nervio vago llega al estómago, que en este caso va a comenzar a secretar sobre todo péptido vasoactivo intestinal. ¿Lo borré? Sí, lo borré. El BIP era excitatorio o inhibitorio. Inhibitorio. Por lo tanto, lo que hace es relajar. De ahí su nombre, relajación receptiva. Se relaja, ¿para qué? Para que el alimento pueda ir acomodado. A continuación, se produce la fase de mezcla. ¿Qué nos dice la fase de mezcla? Que también se va a dar por reflejos vagos-vagales y por reflejos locales. Sistema nervioso extrínseco, sistema nervioso intrínseco. Nuevamente reflejo vago-vagal, presencia del alimento, genera distensión, activa mecanorreceptores, viaja la información a través aferente al nervio vago, centros gástricos, regresa la respuesta por nervio vago hacia el estómago y en este caso vamos a ver que se va a liberar tanto acetilcolina, sustancia P, pero también se van a liberar las que son de tipo inhibitorias. ¿Para qué? Para que pueda darse justamente ese proceso de mezcla, contracción, relajación, contracción, relajación. ¿Sí? Para que finalmente pueda ir triturándose, desmenuzándose el alimento, pueda ir mezclándose con el jugo gástrico, con las enzimas, con el mismo alimento, ¿no? Unos con otros, para que obtengamos partículas más pequeñas. Y también se van a dar reflejos locales, que es justamente lo que vimos hace un momento. Esa explicación en ese gráfico del sistema nervioso entérico es lo que se activa ahí. Nuevamente, distensión por la llegada del alimento, mecanorreceptores captan la distensión, y PAN, neuronas ascendentes, descendentes, neuronas deferentes, ascendentes, descendentes, excitación, relajación, contracción, relajación. ¿Sí? Entonces, permite que haya una mezcla. Y además, esta mezcla genera movimientos de propulsión, como podemos ver aquí, que generan a su vez algo que se conoce como retropulsión. ¿Por qué? Porque aquí el pilón está cerrado. Hay que tener en cuenta que en estos movimientos de mezcla todavía no tenemos ese 1 milímetro que se necesita para que pueda pasar. Entonces, golpea con esa pared cerrada, ¿no? Con ese esfínter que está cerrado, y regresa hacia la parte media para seguir mezclándose. ¿Sí? Va a seguir mezclándose hasta que llegue un momento en que sí vamos a obtener partículas mucho más pequeñas y vamos a pasar a la tercera fase, que es la fase de vaciamiento. La fase de vaciamiento significa que ya se generan estas partículas de 1 milímetro o de menos incluso, por lo cual permite que pueda pasar. Y se puede generar esta apertura porque, si ustedes ven aquí, se genera algo que se conoce como sístole antral o bomba antral, también tiene ese nombre. Es una contracción fuerte y vigorosa que contribuye a que se pueda abrir el hígado. ¿Para qué? Para que pueda pasar el bolo alimenticio, ese quimo que se ha formado. Ahora, ese vaciamiento va a depender de reflejos enterogástricos, es decir, reflejos que vienen desde el intestino hacia el estómago, reflejos enterogástricos. Y va a estar dado principalmente por 3 sustancias que se liberan a nivel intestinal. La colecistoquinina, o CCK,
colecistoquinina, la secretina y el GIP o péptido inhibidor gástrico. ¿Sí? Péptido inhibidor gástrico. Los tres van a regular el vaciamiento. ¿Cuándo se libera CCK? Cuando tenemos, voy a colocarlo acá en este color, cuando hay, por ejemplo, llegada de quimo que contiene gran cantidad de lípidos, ¿no? Tiene un gran componente graso, contiene pues elevado en proteínas, por ejemplo. Entonces comienza a liberarse CCK, lo cual hace que el vaciamiento se retarde, genera un retardamiento del vaciamiento gástrico. ¿Esto con qué razón? De que a nivel del intestino ya está llegando lípidos y proteínas, ya comenzaron a pasar, y le dice, espérate un ratito, porque aquí a nivel del intestino tiene que seguir pasando por procesos digestivos que vamos a ver en su momento, hasta obtener nutrientes más sencillos que son los que finalmente se absorben. Cuando han sido procesados estos lípidos, estas proteínas a nivel intestinal, deja de secretarse CCK y sigue vaciándose el estómago. ¿Sí? Lo mismo con la secretina. En el caso de la secretina, comienza a liberarse a nivel del intestino cuando hay una disminución del pH, es decir, cuando aumentan los hidrogeniones. ¿Por qué aumentan los hidrogeniones? Porque ese alimento que está llegando al intestino estimula a las células S que son sensibles a la acidez. ¿Sí? Entonces comienza a liberar la secretina y la secretina comienza a inhibir el vaciamiento. Y a su vez va a estimular a nivel del páncreas para que libere bicarbonato. El bicarbonato, ustedes saben que es una sustancia básica. Entonces el bicarbonato que proviene desde el páncreas comienza a neutralizar a estos hidrogeniones. Entonces los procesos de absorción van a mejorar a nivel intestinal. Y en el caso del péptido inhibidor gástrico, se secreta cuando aumenta los carbohidratos, es decir, carbohidratos que están llegando al intestino, cuando aumentan los lípidos y cuando aumentan las proteínas, es decir, cuando aumentan todos los sustratos alimenticios. Se libera GIP y GIP tiene una función de inhibir el vaciamiento, ¿no? Los tres inhiben, los tres regulan, inhiben. ¿Okay? Justamente para que se pueda dar el proceso digestivo a nivel intestinal. Una vez que todo esto ha cambiado, va a continuar el vaciamiento. Entonces va a depender de la presencia de lípidos, de proteínas, va a depender de la osmolaridad, es decir, un quimo que sea isosmótico va a ser mucho más fácil que pueda pasar hacia el intestino. Si es hiperosmótico o si es hiposmótico, va a demorar un poquito más. Y también, mientras más, es decir, a más hidrogeniones, también genera un retardamiento, porque ya sabemos que primero tiene que liberarse secretina. ¿Sí? Entonces, son las tres fases de la motilidad gástrica que se presentan, con reflejos, como hemos visto, de diferente índole. Para la relajación receptiva, reflejo vagovagal; para la mezcla, reflejos vagovagales y reflejos locales; y para el vaciamiento, reflejos enterogástricos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Usted dijo que las secretinas se dan mediante el pH alcalino, ¿verdad? Digo, Ácido. Mientras más ácido el pH que está llegando desde el estómago por el ácido clorhídrico, entonces comienza a liberarse más secretina. ¿Y esos tres componentes ayudan al vaciamiento o si es que uno falta, los demás? Igual de manera independiente pueden actuar, pero normalmente por el contenido del mismo quimo, las tres se liberan. Tal vez unas más que otras, pero suelen liberarse al mismo tiempo, por lo general. Y normalmente la CCK y la secretina se potencian. Vamos a seguir hablando de CCK y de secretina cuando hablemos de intestino, cuando hablemos de páncreas, y se van a dar cuenta de que juntas funcionan mucho mejor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Continúo entonces.
esto también es algo que hemos agregado, que es la fisiología del vómito. Antes estaba solamente en la parte práctica, ahora lo hemos traído a la teoría, para compaginar un poco con lo que es digestivo, ¿no? En el caso del vómito, sabemos que la expulsión masiva, rápida, del contenido gástrico, ¿sí? Explosiva, es una expulsión explosiva, rápida, que muchas veces es muy difícil de contener, es muy difícil. Entonces, al vómito se le denomina también emesis. Hay un centro del vómito o centro emético. ¿Puedo borrar esto de aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? A ver. En este gráfico nos muestra lo que vendría a ser ese centro emético, que a su vez tiene grupos, ¿no? Núcleos de neuronas que van a procesar la información que proviene desde diferentes aferencias. ¿Estos núcleos cuáles son? Tenemos al núcleo del tracto solitario, tenemos al núcleo dorsal motor, que es el del nervio vago, que ya lo hemos visto, y también tenemos a la formación reticular, que recibe muchas aferencias, y que esta formación reticular la hemos visto cuando hablamos de neurología, fisiología del sistema nervioso central. ¿Sí? Hablamos de esa formación reticular que recibe las aferencias y como una red procesaba la información. ¿Sí? Entonces, estos centros eméticos son los que van a procesar información que llega desde diferentes partes y estímulos. Por ejemplo, en pacientes estresados, ansiosos, que ocurre mucho, sobre todo con perros y gatos, la información proviene desde la corteza cerebral. Va a viajar esa información hasta lo que vendría a ser, sobre todo, el núcleo del tracto solitario, sobre todo ese nivel. ¿Puede afectar a los otros núcleos? Sí, pero sobre todo llega al solitario. Tenemos la zona quimiorreceptora o zona gatillo del vómito, que también se conoce, y aquí vamos a ver muchos estímulos que pueden afectar, sobre todo en perros y en gatos, más desarrollado todavía en perros. Por ejemplo, endotoxinas, hepatotoxinas también, toxinas provenientes de lo que sería un aumento de urea también tiene a generar la activación de esta zona quimiorreceptora, o la apomorfina, que es algo que utilizamos en la medicina veterinaria para provocar el vómito. Muchas veces necesitamos provocar el vómito en los pacientes, se utiliza apomorfina, sobre todo cuando ingieren tóxicos, ¿sí? O, por ejemplo, movimiento puede afectar el sistema vestibular. Por ejemplo, el perro que viaja en carro para ir a la veterinaria, muchas veces termina vomitando. Entonces, definitivamente va a afectar a estos centros eméticos. Y también vamos a tener aferencias desde el tracto gastrointestinal, desde el intestino y desde el estómago, que a través de neuronas aferentes, sobre todo el nervio vago, que van a estar afectando al núcleo dorsal motor, o bien también al núcleo del tracto solitario también, van a dar una respuesta de emesis. Y la respuesta, es decir, las eferencias, como vemos aquí, principalmente van a llegar al tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque se van a comenzar a activar a nivel del intestino una motilidad, pero que no es una motilidad que nosotros conocemos que es de adelante hacia atrás, sino que va a ser retrógrada. Es decir, de atrás hacia adelante va a pasar hacia el estómago y va a haber una presión a nivel del estómago muy fuerte, generando la expulsión del contenido gástrico hacia el exterior. Y para eso tenemos las fases. Salud. Tenemos la fase prodrómica, que es la fase en la cual justamente se da lo que les estaba comentando, donde vamos a tener activación retrógrada a nivel intestinal. Comienza a pasar ese contenido intestinal hacia el estómago.
¿sí? Es la fase prodrómica. Y a continuación pasamos a la siguiente fase, que es la fase de arcadas. En esta fase de arcadas, ¿qué ocurre? Que aumenta la presión a nivel abdominal y lo que vamos a ver es que la presión intratorácica también se va a ver afectada, comienza a bajar un poco. Por lo tanto, va de mayor a menor presión. Entonces el contenido comienza a ir hacia adelante y hacia arriba. Para finalmente llegar a la tercera fase, que es la fase del vómito propiamente dicho, ¿no? Del acto de vomitar, que es, en este caso, ya la expulsión del contenido gastrointestinal de manera explosiva. Creo que hay una diapositiva más sobre esto. Ahí está, justamente las fases que hemos estado hablando. Diferentes estímulos que hemos hablado, va al centro del vómito, lo cual va a provocar la fase prodrómica. Ya sabemos, a nivel del intestino se activan mecanismos que hacen que ahora la motilidad sea retrógrada, algo que no es fisiológico. A continuación, pasamos a la zona de arcadas, en la cual vamos a ver que la presión abdominal comienza a aumentar y la presión torácica cae mucho más. Pues, por lo tanto, por esa diferencia, por ese gradiente de presión que hay, el contenido va a comenzar a ir hacia adelante, hacia arriba, ¿sí? Para que finalmente tener el acto del vómito como respuesta. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Para el vómito? En caso de reflujo simplemente se quedaría hasta acá. Es difícil que te queden arcadas, a no ser que sea un reflujo muy fuerte que puede ocurrir en un nivel 3, que sí va a generar que a lo mejor sienta la persona de que el contenido puede ir por falsa vía, y es ahí donde hay una respuesta. Pero por lo general es algo rápido que no molesta y no sale, queda ahí. ¿Sí? A diferencia del vómito. Muy bien. Ahora, siguiendo con el tema de la motilidad, nosotros ya sabemos cómo funciona ese sistema nervioso entérico, y para esto tenemos que saber que hay movimientos de mezcla, también llamados movimientos de segmentación. Quiere decir que aquí vamos a tener mayor actividad del músculo circular. ¿Se acuerdan que teníamos el circular y el longitudinal? En este caso, la mayor actividad es por parte del circular, lo cual hace que en el mismo lugar comience a mezclarse ese bolo, ese kilo. Y luego tenemos lo que es la peristalsis propiamente dicha, o movimientos de propulsión o propulsivos. En este caso, hay mayor actividad del músculo longitudinal, lo cual permite que vaya en dirección cráneo-caudal o también oral a oral, oral anal, como habíamos visto. ¿Sí? De esa manera, el contenido puede ir avanzando. Pero el músculo longitudinal no simplemente era de secreciones. No. No, la submucosa es la de secreciones. Ese es el sistema nervioso entérico que habíamos visto. Vean recién dónde está la diapositiva. Nos ubicamos oral a oral, la mucosa, el estímulo, la presencia del alimento, genera que se activen mecanorreceptores. Sabemos que hay células enteroendocrinas que comienzan a liberar serotonina, estimulan a las neuronas IPAM, que son las aferentes, hacen sinapsis con interneuronas ascendentes y descendentes. Si son ascendentes las interneuronas, harán sinapsis con lo que vendría a ser las motoneuronas o neuronas eferentes ascendentes, que son excitatorias y liberan acetilcolina y sustancia P, lo cual genera que haya contracción. Si hace sinapsis con interneuronas descendentes, estas van a hacer sinapsis a su vez con neuronas motoras o eferentes descendentes, que son inhibitorias, que liberan óxido nítrico, péptido intestinal, ATP, neuropéptido Y PACAP, es otro que tenemos aquí que en la mayoría de libros no lo van a encontrar. Y generan la relajación. Contracción
hacia la porción oral y relajación en la porción aboral. ¿Para qué? Para que pueda haber propulsión, para que podamos tener esos movimientos de peristalsis, para que pueda avanzar. Y vean aquí los de segmentación, en el mismo lugar no viajan, porque sirven solamente para mezclar. Y también podemos encontrar, en algunos casos, movimientos pendulares, que se alternan un poco entre la peristalsis y la segmentación, dependiendo de lo que se requiere en ese momento. ¿Sí? Ahora, vean aquí a las células intersticiales de Cajal, que sabemos que producen esas ondas lentas, ese ritmo eléctrico de base, que prepara al músculo para contraerse una vez que llega al estímulo, que llega al umbral. ¿Sí? Entonces ahí sí vamos a ver contracción. Entonces vemos muy bien estas células marcapaso dentro de ese sistema nervioso entero. Esto es un poco repetición de lo que ya hemos hablado. En este caso, nuevamente, reflejos de largo alcance y también reflejos locales. De largo alcance ya sabemos que llegan hasta el sistema nervioso central, parte del encéfalo. Entonces aquí nuevamente estímulos olfativos, visuales, auditivos, gustativos, táctiles incluso, ¿no? Todos esos estímulos externos van a ser captados por los sentidos, ¿no? No sé, el perro cuando escucha que abre la bolsa de su balanceado, ya está ahí. Entonces, eso es un estímulo que va a ser captado por estos receptores de los sentidos, viajan por vías aferentes hacia el centro integrado, sistema nervioso central, a nivel del encéfalo, y envían las respuestas hacia el tracto gastrointestinal. ¿Qué podría ser una respuesta? Que comienza a haber liberación de ácido clorhídrico, que comience ya un poco de motilidad, ¿no? Como preparando al estómago para recibir el alimento. Y luego tenemos los reflejos de corto alcance, que se dan a nivel local, ya lo sabemos muy bien. Vamos a ver estímulos, ¿no? Distensión, que es el mayor estímulo que hay, viscosidad del alimento, osmolaridad, cómo está formado, si está formado por proteínas, si está formado por lípidos, si está formado por carbohidratos, etc. Captado por quimioreceptores, oncoreceptores o mecanorreceptores, ¿no? Dependiendo. Y a nivel local, nosotros ya sabemos que vamos a encontrar a la CIPAN, a las interneuronas ascendentes y descendentes, y las motoneuronas ascendentes y descendentes, para dar una respuesta, ¿sí? Que pueden llegar hasta los plexos, entérico para motilidad y submucoso para secreciones, ¿sí? Y dar la respuesta final a través de los efectores. Nuevamente aquí lo mismo. Esto es repetición, ya no lo voy a decir, pero igual esto también es lo mismo, pero este gráfico me gusta, donde nos muestra la luz. Hay estímulos, presión, distensión, osmolaridad, lo que sea, captado por receptores que estimulan a células enteroendocrinas, liberan serotonina, y la serotonina va a estimular a las aferentes de largo alcance o a la CIPAM, a nivel local. Si estimula la CIPAM, nosotros ya sabemos todo lo que se va a generar y que es de corto alcance. Si la serotonina estimula a neuronas aferentes de largo alcance, son las que van a viajar hasta el sistema nervioso central. ¿Para qué? Para procesar la información y llevar la respuesta, que también ya conocemos qué respuesta puede ser. ¿Sí? Entonces, todos estos reflejos. Más reflejos. Vean reflejos gastrointestinales. Tenemos reflejo enterogástrico, iliogástrico, gastrocólico, duodenocólico, iliogástrico, intestino intestinal. Hay varios, en realidad. Algo importante sobre los reflejos es que cuando los reflejos vamos a ubicar, ¿no? Si esto es oral y este es aboral, ¿sí?
Cuando el reflejo va de la porción oral hacia oral, es un reflejo de tipo excitatorio. Cuando el reflejo va de amoral o desde atrás hacia oral o hacia adelante, es inhibitorio. Por ejemplo, el reflejo gastrocólico, ¿es inhibitorio o excitatorio? Excitatorio, ¿verdad? Vamos a poner aquí de ejemplo, gastrocólico. Y el reflejo iliogástrico, inhibitorio. ¿Verdad? Iliogástrico, de atrás a adelante, de oral a oral. Gastrocólico, excitatorio, de adelante a atrás, de oral a oral. ¿Sí? Vamos a ver algunos de estos reflejos a medida que vayamos avanzando. Tenemos aquí el complejo. ¿Hasta qué hora tenemos clase? ¿Qué les estaba diciendo? El complejo migratorio motor, el CMM. Cuando en el examen les venga CMM, le resto un punto al que me diga qué significa. Porque acá lo estoy diciendo, es el complejo migratorio motor. Normalmente en el examen ya solamente pongo la abreviatura. ¿Sí? Entonces, que me dice, ¿qué es CMM? Menos un punto. ¿Ya? Entonces, complejo migratorio motor. Complejo migratorio motor. ¿Qué significa este complejo migratorio motor? Nosotros hablamos al inicio de la clase, en el caso de los gatos, que tienen un CMM, complejo migratorio motor. ¿Cuándo? Cuando se encuentra en ayuno. Eso ocurre en muchas veces, incluido el ser humano. Incluido los perros, incluido los gatos, sobre todo carnívoros, omnívoros, tienen muy presente este CMM. ¿Qué significa? Este CMM es especial para generar la limpieza del tracto gastrointestinal en periodos de ayuno. ¿Qué habíamos dicho? Que, por ejemplo, para que el contenido del estómago pueda pasar al intestino debe tener humidad. Pero ¿qué pasa con ese perrito que se comió un botón, que se comió una moneda, que se pasó un anillo? ¿No? ¿Cómo pasa hacia el intestino? Gracias al complejo migratorio motor, en periodos de ayuno. Y después encontramos el anillo, el botón, la moneda en las heces. ¿Sí? ¿Cómo funciona este complejo migratorio motor? Va a funcionar en 3 fases. La primera fase, que es la que tenemos aquí en color verde, y por cierto, este complejo migratorio motor va desde el estómago hasta el final del intestino delgado. ¿Sí? La primera fase se conoce como la fase de quiesencia. Fase de quiesencia. ¿Qué significa? Que solamente encontramos ondas lentas. Dura aproximadamente, puede durar 120 minutos, dependiendo, va a variar entre las especies, pero ahí promedio. Luego viene la segunda fase, que se conoce como la fase de actividad irregular. ¿Sí? Actividad irregular. ¿Qué significa? Que ya comenzamos a ver algunas contracciones sobre ondas lentas. Vemos ondas lentas, contracción, ondas lentas. ¿Sí? Podemos ver algunas contracciones. Y finalmente, ¿cuánto dura? Puede durar media hora, 45 minutos, 1 hora, en algunas especies muy raro, pero puede llegar a 1 hora. Y pasamos a la tercera fase. La tercera fase se conoce como la fase de actividad regular. Significa que aquí sí vemos una especie de cadena o de tren de contracciones, de salvas de potenciales, como estamos viendo aquí.
es una contracción muy fuerte, seguida. Como estamos viendo aquí, una contracción vigorosa, muy fuerte, lo cual va a permitir que aquellos elementos que tengan más de 1 milímetro puedan pasar del estómago al intestino y continuar su recorrido en el intestino. ¿Cuánto dura? 5, 10, 15 minutos máximo. Es poco tiempo. Y normalmente este sistema, este complejo migratorio motor, funciona muy bien. Como les digo, es lo que permite que encontremos el colet, el anillo, la moneda que se comió el perrito, ¿no? Gracias a este sistema. Ahora, puede darse el caso que fisiológicamente el organismo tenga este complejo migratorio motor, pero el objeto ya es muy grande. Puede ocurrir. Y es cuando comenzamos a ver pacientes con una obstrucción a nivel intestinal. Una pelotita de una circunferencia regular, algún otro objeto, ¿no? A veces telas también. Se hace un poco complicado de poder pasar, a pesar de ese complejo migratorio motor. Vemos que el perro está jugando, está atento, pero no come. Y si come o toma agua, todo lo vomita. Esa es una de las características, signos que muchas veces nos muestran, ¿no? Nos demuestra de que posiblemente hay una obstrucción. Lógicamente podemos hacer palpación, vamos a sentir ese estómago, el intestino. Si queremos confirmar, radiografía, y normalmente se ve el objeto, ¿no? Que está ahí obstruyendo. Es algo que suele llegar muchísimo a la clínica veterinaria. Es muy común. Pero, como les digo, a veces con monedas, anillos, colets, hay que esperar nomás la salida, ¿sí? Pero con objetos de mayor tamaño sí, esto se dificulta. Pero se dan cuenta de que este complejo migratorio motor sirve para limpiar el tracto gastrointestinal. Limpiar de comida, de objetos y también de bacterias incluso. ¿Por qué? Porque genera un arrastre por esas contracciones tan fuertes. Una pregunta. Sí. ¿Puede quedarse, digamos, con un objeto en el intestino por mucho tiempo y no presentar signos? O sea, va a presentar, a la larga va a presentar. ¿Por qué? Porque al no estar ingiriendo, no va a comenzar a defecar. Entonces, tú te vas a preocupar de ver que no está haciendo sus necesidades y ya comienza a decaerse. Ahí sí ya comienza a decaerse. Muchas veces se ve que no están en el estómago, pero sí quedan atrapados en el intestino. O incluso heces duras, fecalomas. A veces hay que hacer cirugía para extraer esos fecalomas, porque el animal se decae completamente por no poder alimentarse bien y poder eliminar las heces. Pero normalmente sí vamos a ver si a la larga vamos a comenzar a ver. Al principio, como les dije, se van a ver juguetones, como si no pasara nada. Pero una vez que ingieren alimento o toman agua, todo lo devuelve. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar al intestino grueso, la motilidad del intestino grueso. En este caso, esa motilidad del intestino grueso es muy importante porque ya las heces ya fue absorbido, que es lo que vamos a ver en unas semanas, la absorción a nivel intestinal, ya fue aprovechado y ahora los productos de desecho llegan hacia el intestino grueso, comienzan a formar las heces para ser eliminadas. ¿Sí? Ahora, a nivel del intestino grueso vamos a encontrar también movimientos de mezcla, ¿sí? Movimientos de mezcla que son muy importantes, que se dan sobre todo a nivel de las austras, ¿sí? A nivel del intestino grueso son movimientos muy lentos, por lo general, muy suaves, y que permite, como su nombre indica, mezclar, pero es una mezcla no como ocurre a nivel del estómago ni como ocurre a nivel del intestino delgado, es mucho más lento, ¿sí? Más suave y más lento. Luego se genera un peristaltismo, ¿sí? Ya a nivel del colon sobre todo, un peristaltismo que permite que esas heces que se están formando comiencen a avanzar por medio de propulsión. ¿Cómo se produce ese peristaltismo? Igual a como hemos visto a nivel del estómago y del intestino delgado. Igual, mismo mecanismo. Vamos a ver muchos reflejos locales, ¿no? A través de la CIPAM, etcétera, etcétera. Y luego tenemos movimientos en masa. Los movimientos en masa son prácticamente los movimientos
finales, donde las heces ya están ocupando un espacio importante y deben de ser eliminados por medio de recto. Esos movimientos en masa se dan justamente por, ¿lo hemos puesto acá? Sí, a través de este reflejo gastrocólico. Ustedes habrán visto que muchas veces, bueno, la mayoría de las veces es que no hay patología, cuando le dan de comer a su perrito, después ya está yendo al baño. ¿Sí? Eso es porque se activa el reflejo gastrocólico, lo cual significa que debe de eliminar lo que tiene almacenado para darle lugar al nuevo proceso digestivo de lo que ha ingerido. ¿Sí? Entonces, se dan movimientos en masa que son movimientos potentes y mucho más rápidos, ¿sí? Que los dos primeros, sobre todo que el primero, es mucho más rápido. Y esto desencadena lo que vendría a ser la defecación, ¿no? Es un reflejo que ayuda a que el animal pueda defecar. Como les dije, en el caso del ejemplo más clásico, el perro después de ingerir. Ahora, la motilidad colónica, ¿qué dice? Regula la consistencia de las heces gracias a estos movimientos, pero también la frecuencia de la defecación, porque si comienza a fallar esto de acá, o encontramos fecalomas, como hemos hablado en un momento, entonces esto no se va a activar de manera correcta. Entonces aquí, la alteración podría causar diarrea, donde vamos a ver que hay una disminución de la absorción y un aumento en la motilidad, pero también podemos ver estreñimiento. En este caso, hay una caída en la motilidad. No hay un buen movimiento, no hay unas buenas contracciones, no hay una buena relajación y por ende el animal no puede evacuar, no puede expulsar las heces. Aquí está, resumido lo que hemos visto hace un momento. Movimientos de mezcla, de las austas. Este movimiento de mezcla permite que pueda favorecer la absorción ya de los últimos nutrientes, agua, potasio, ¿no? Ese nivel se está absorbiendo. Hay peristaltismo, avance lento, ¿no? Que puede ir avanzando esas heces. Y finalmente los movimientos en masa. Un empuje rápido, contracción fuerte, se activa el reflejo gastrocólico, el perrito corre buscando un lugar donde pueda finalmente dejar sus heces. ¿Sí? Y ya para ir terminando, tenemos el reflejo de la defecación. Este reflejo de la defecación se activa ¿cuándo? Cuando las heces llegan al recto. Cuando llegan al recto, se activa este reflejo. Genera distensión, ¿sí? Genera distensión, por lo tanto, vamos a ver que vamos a tener vías aferentes, que estas vías aferentes son los nervios pélvicos, que llegan hasta el centro integrador, que sería a nivel de la médula sacra. Ahí es donde se va a integrar esa información. Y la respuesta eferente va a llegar al recto, específicamente a lo que vendría a ser el esfínter anal externo y el esfínter anal interno. Pero ojo, aquí vamos a tener respuesta autónoma, pero también voluntaria. Porque, por ejemplo, sabemos que hay perros que no van a defecar en un lugar que no sea el suyo o que no se sienta cómodo donde pueda defecar. O los gatos, si no están en su arenero, no van a defecar. ¿Sí? Entonces, también responde un poco a la voluntad. Y ni qué decir en el ser humano, ¿no? Que para poder evacuar necesitamos ir a los servicios higiénicos, ¿no? Entonces, responde la voluntad. Ahora, ¿cómo se da esa respuesta? Tenemos aquí, también les he hecho un... con el mismo gráfico que hemos tenido, vamos a ver la vía eferente, que es la que va a dar la respuesta. Por parte del parasimpático, lo que vamos a ver es que los nervios pélvicos, que parten desde ese núcleo sacro, van a relajar el esfínter anal interno. ¿Para qué? Para que finalmente pueda expulsar. Y el somático, a través del nervio pudendo, que también parte desde ese núcleo sacro, pero es motor, es voluntario y somático, va a regular la función del esfínter anal externo. Si se dan las condiciones, se va a activar. Va a dejar que el perrito pueda hacer sus necesidades.
Si no, seguirá buscando hasta el lugar donde sea el adecuado para él dejar sus deposiciones, ¿no? Entonces la respuesta, que es la fase de la expulsión de las heces, va a generar una contracción fuerte del recto, relajación de los esfínteres y el aumento de la presión abdominal, intraabdominal. ¿Para qué? Para hacer esa fuerza que va a hacer que expulse las heces finalmente. ¿Sí? Entonces es el reflejo de la defecación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna? Aquí hay una resolución de problemas, de acuerdo a la clase que hemos visto. Háganlo, sobre todo los dos primeros. Y yo en la próxima clase les voy a preguntar. Puede ser el punto del foro si quieren, pero ya no hay foro, es esto. Pueden dividirse en dos, pero no lo quiero escrito, quiero que me lo expliquen. Puede salir un representante, dos representantes de cada grupo, aunque hay 3 temas. Ya, yo había puesto los dos primeros, pero somos 3, entonces podría ser un tema aquí, un segundo tema y un tercer tema. ¿Sí? ¿Queda? Ese sería el punto del foro entonces. ¿Seguro? Miren que les voy a preguntar la próxima semana. No necesita ser algo muy complejo, no, sino explicar qué sería en cada caso, ¿no? Y ya conversamos para llegar a una conclusión de acuerdo a sus respuestas. ¿Muy bien? Ya, chicos. Entonces, espero 3 respuestas la próxima semana. Si no hay preguntas, ya lo